Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la previsión que como cada fin de semana prepara el equipo de Forex Índices. Soy Jesús Ángel Benito, su director, y cuando son las 18 horas y 29 minutos del horario internacional GMT de hoy viernes 5 de julio de 2013, vamos a analizar las cotizaciones de los principales pares de divisas y después realizaremos la previsión para la semana del 8 al 12 de julio. Vamos a iniciar, como siempre, un recorrido por el euro dólar. Comentar que la semana ha estado marcada por la decisión de tipos de interés del Banco Central inglés y del Banco Central Europeo, que han dejado su tasa en el 0,50%, pero lo que hizo mover realmente el mercado, como veremos a continuación sobre los gráficos, fueron los comunicados de prensa posteriores de sus presidentes. También el postre de la semana lo tuvimos con los datos de empleo desde Estados Unidos. En el aspecto geopolítico, el petróleo se ha revalorizado con muchísima fuerza. Más de $6 ha avanzado en el periodo semanal debido al conflicto civil que tenemos en Egipto. Bueno, vamos a ver cómo se encuentra la cotización del euro dólar a estas horas del viernes 5 de julio. Como vemos, la cotización está ya muy paralizada. Está en la zona del 1,28, respetando siempre la congestión de mediano plazo, que es lo que está salvando a la cotización. Hoy viernes por la tarde vemos cómo cotiza por encima, pero prácticamente ya sin movimiento, sin volumen de negociación, apenas sobre el 1,2830. Todo cabe indicar que la cotización se nos quedará a dormir merodeando el 1,2820, que el domingo por la noche, cuando abra el mercado, será clave para seguir la evolución del par. Vamos a un gráfico de 4 horas, como siempre, para realizar los recorridos, para seguir los recorridos que ha realizado la cotización del par euro-dólar esta semana que hemos terminado. El domingo por la noche, cuando abrió el mercado, domingo día 30 de junio, lo abrió por encima del 1,30. Cuidado con esta apertura mensual. Sería lo único que pudiera salvar al euro dólar de movimientos bajistas más potentes. La apertura por encima del nivel psicológico de esta barrera histórica del 1,3003. Repito, esa apertura por poquitos puntos, pero al fin y al cabo es una apertura por encima de esta barrera históricamente tan importante del 1,3003, sería lo que podría salvar a la cotización del euro en este mes de julio. Desde la apertura mensual, que la tuvo un poquito por encima el día 1 de julio, vemos cómo fue a atacar la congestión de mediano plazo de donde ya había sido rechazada la semana anterior del 1,3085. Los inversores, como vemos, expandimos el gráfico, decidieron colocar sus órdenes de venta un poquito antes del 1,3085. Ni siquiera dejaron que la cotización tocara esta congestión de mediano. Desde ahí movimiento bajista el martes en sesión europea acentuada en sesión americana y llegó a tocar en primera vez por semana de la semana el 1,3003. Desde ahí un rebote bastante potente en la sesión americana del martes día 2, pero observamos en la imagen como en el posterior movimiento ya lo quebró con fuerza y se nos precipitó directamente en la apertura asiática del miércoles día 3 sobre esta doble barrera, congestión de mediano largo y directriz alcista de mediano plazo, que veremos posteriormente en temporalidad diaria. Ahí encontró apoyo la cotización y, como vemos en la sesión americana del miércoles día 3, se nos posicionó otra vez en la congestión de largo del 1,3003, donde se nos quedó a vivir, donde se imantó totalmente la cotización hasta el jueves con la decisión de tipos de interés por parte del Banco Central Europeo y la posterior rueda de prensa de Mario Draghi, quien comentó que es posible que en el futuro la tasa del 0,50, la tasa de interés de la zona euro, pudiera ser rebajada al 0,25. Ese comentario hizo que la cotización se desprendiera a la baja más de 100 puntos en un movimiento muy rápido, quebrando a la baja la doble barrera, la congestión de mediano largo y la directriz alcista de mediano que nos viene desde el 28 de julio del año 2012, la quebró, y tan solo la directriz bajista de mediano que nos viene desde el 1 de febrero del presente año, quebrada ya en el tiempo, pero vemos cómo durante 24 horas mantuvo imantada a la cotización del par, con las nóminas no agrícolas y la tasa de desempleo desde Estados Unidos, que salió mixta, la tasa
una décima por encima de lo esperado. Sin embargo, la creación de empleo ha sido muy positiva. Los inversores parece que lo han tomado de forma positiva para el dólar y vemos cómo en sesión americana nos precipitamos ya directamente sobre este muro de contención de mediano plazo en el 1,2820, que es lo que está sujetando y es lo que le está salvando la vida a la cotización del euro dólar de movimientos bajistas más potentes. Quedan 2 horas y media de negociación. Todo cabe indicar, como comentábamos anteriormente, que la cotización del euro dólar cerrará merodeando el 1,2820, un poquito por encima o un poquito por debajo, pero seguro se nos quedará a dormir en esta congestión de mediano plazo todo el fin de semana. Vamos a iniciar recorrido en temporalidad trimestral, ya que hemos iniciado trimestre, pues bueno, vamos a darle un vistazo a estas temporalidades amplias que al fin y al cabo son las que marcan las direcciones generales de las cotizaciones en cualquier producto. La directriz que nos arranca en el año 2001, siempre llamamos la atención sobre ella, directriz muy testeada, directriz que tiene imantada totalmente a la cotización desde hace año y medio. Como vemos, las aperturas y los cierres de vela trimestral siempre rigen por esta directriz quebrada a la baja en el primer trimestre del presente año. Debemos de tenerlo en cuenta. Hubiera realizado esas confirmaciones de reconocimiento de pullback y cuidadito porque en este tercer trimestre del presente año nos podría dar una confirmación potente que entonces sí nos llevaría a la cotización del euro dólar a movimientos bajistas muy importantes. Dependerá del cierre de este trimestre. Cuidadito porque necesitamos una confirmación para operativas de mediano largo plazo, para operativas ya un poquito amplias, tenidas en cuenta desde temporalidad trimestral, comentamos un largo o un muy largo plazo. Vamos al gráfico de temporalidad mensual para ver qué es lo que nos ofrece la cotización del par en gráfico de temporalidad mensual. Llamar la atención, ya llamábamos la atención la semana pasada sobre esta formación de vela con implicaciones totalmente bajistas, un martillo bajista, casi un doji perfecto bajista. Ya comentábamos la semana que viene que tenía unas implicaciones bajistas muy potentes y de momento se están cumpliendo. Desde el punto de apertura mensual, el día 1, cuando abrió el mercado, el día 1 de julio, la cotización del euro dólar retrocede un 1,34% desde su apertura mensual, que como comentábamos anteriormente la tiene un poquito por encima del 1,30. Desde el precio de apertura anual, desde el 1,3205, la cotización retrocede ya un 2,80%, casi un 3%. De momento nos quedamos con la cotización imantada totalmente mes tras mes y trimestre tras trimestre con la directriz alcista de muy largo plazo que nos viene desde el año 2001, testeándola una vez tras otra y nos quedamos con el quiebre de esta directriz en temporalidad trimestral, aunque necesitamos confirmaciones en la misma temporalidad. Nos vamos al gráfico de temporalidad semanal. De temporalidad semanal, poquitos detalles a tener en cuenta. Simplemente vamos a ver cuánto retrocede la cotización en el periodo semanal desde su punto de apertura. Retrocede en el entorno de un 1,31% a estas horas de negociación. Un 1,31%, un retroceso abultado para 5 días de negociación. Como vemos, el 1,3003 ha sido clave. Esta apertura semanal sobre ese nivel y el rechazo del mismo ha sido fundamental para estos movimientos bajistas auspiciados, por supuesto, por la decisión de tipos y por los comentarios de Mario Draghi y posteriormente el viernes con los datos de empleo de Estados Unidos. Pero bueno, vamos al gráfico de temporalidad diaria para ver el detalle más importante que nos deja esta temporalidad. La directriz alcista de mediano que nos viene desde el 24 de julio del pasado año 2012, como vemos, testeada pero nunca quebrada. Vemos cómo fue quebrada el jueves día 4 de mes de julio y vemos cómo se nos ha desprendido ya a la baja hasta el 1,2820. Recuerden que el 1,2820 es una congestión de mediano plazo respetadísima siempre por la cotización del par. De un gráfico de temporalidad diaria nada más, simplemente ver la potencia que tiene ya el nivel psicológico del 1,30, exactamente la congestión histórica la tenemos en el 1,3003, vemos como día tras día golpeó este muro de contención hasta el pasado día 2 de julio que confirmó este quiebre
el día 4, movimientos muy técnicos los que nos ha ofrecido la cotización del euro-dólar la semana que hemos terminado. Vamos al gráfico de temporalidad de 4 horas para colocarle ya soportes y resistencias para la semana que viene. En primer lugar, vamos a colocarle los principales niveles de resistencia. Si el domingo por la noche, cuando abra el mercado, la cotización encontrara apoyo en el 1,2820, esta congestión de mediano que de momento está salvándole la vida a la cotización del euro-dólar, si encuentra apoyo, atacaríamos esta directriz bajista de mediano que nos viene desde el día 1 de febrero del presente año. Cuidado con ella porque ejerce mucha fuerza sobre la cotización. Tengan en cuenta que ha sido quebrada al alza y podría estar realizando unas confirmaciones de la misma. Ejercería fuerza de resistencia sobre el 1,2885. Desde ahí probaríamos la doble barrera delimitada por la congestión de mediano largo 1,2936 y la directriz alcista de mediano que ha sido quebrada a la baja esta semana. En el 1,2936 resistencia muy importante. La más importante de semana viene delimitada por la congestión de largo en el 1,3003. Que decir, tiene la importancia de este muro de contención de largo plazo. Desde ahí recorrido amplio hasta una congestión de mediano en el 1,3085. Otra delimitada por la congestión de mediano del 1,3125 y la directriz alcista de muy largo plazo que nos viene desde el año 2001. Cuidadito con esta barrera, 1,3125 y el precio de apertura anual en el 1,3205 sería la última resistencia que le colocamos para la semana que viene. Por la parte de abajo, la cotización debe de quebrar el nivel de congestión de mediano del 1,2820. Si lo consigue, recorrido hasta otra congestión de la misma categoría en el 1,2760. Desde ahí nos precipitamos hasta el principal nivel de soporte para la semana que viene, 1,2696. Congestión de largo plazo, principal soporte. Dos soportes en ambas congestiones de mediano, 1,2635 y 1,2565 como última pieza a batir por la parte de abajo la semana que viene. Cuando abra el mercado el domingo por la noche, vigilando muy de cerca el 1,2820 porque es la pieza clave a batir. Si consigue un quiebre a la baja en las primeras horas de negociación, la cotización buscaría niveles inferiores. Por el contrario, si encontráramos un apoyo en este nivel del 1,2820, atacaríamos como mínimo el 1,2885, directriz bajista de mediano. Acabamos con el euro-dólar. Vamos a ver la cotización del par dólar-yen, cómo se ha comportado esta semana que hemos terminado. Expandimos, como siempre, el gráfico. Bueno, en el corto plazo se rige por esta directriz alcista de cortito plazo y vemos cómo de nuevo los 99,75, esta congestión de largo plazo ha sido determinante durante toda la semana. Golpeada desde el día 1 de julio, el lunes, muy golpeada, siempre ejerciendo muchísima fuerza de resistencia, consiguió quebrarla el martes, día 2 en la apertura europea y se nos posicionó en la congestión de mediano de los 100,68. Desde ahí fue rechazada a la baja y otra vez de nuevo los 99,75 es lo que le ha dado la vida a la cotización del par. Como vemos con las nóminas no agrícolas el viernes día 5, movimiento alcista muy potente que le ha llevado a la zona de los 101 yenes por dólar. Recorrido desde temporalidades mayores, la temporalidad trimestral nos dice lo mismo, el quiebre en el primer trimestre del presente año de la directriz bajista de muy largo plazo. Necesitamos confirmaciones para que ese quiebre se haga potente y efectivo. Vemos como en el segundo trimestre también tuvimos avances y en lo que llevamos de este tercer trimestre también cotiza en positivo. Detalles importantes, todos ellos a tener en cuenta sobre la cotización del par. De temporalidad mensual vamos a destacar varios detalles. El primero, que desde su punto de apertura anual en los 86,76 la cotización consigue un avance en estos momentos de un 16,52% hasta los 101 que cotiza en estos momentos, un 16,5%, un avance bastante abultado desde el día 1 de enero. Como apreciamos en la imagen, los 99,75 son vitales. Este muro de contención es vital, quebrado al alza, confirmado en el mes de junio y vemos cómo aguanta el tipo de momento por encima del mismo. Mientras no vuelva por debajo de los 99,75, los movimientos continuarán siendo alcistas en el mediano y largo plazo para la cotización del par. Por la parte de abajo
si volviera la cotización por debajo de los 99,75, podríamos ver correcciones abultadas para las próximas semanas. De temporalidad mensual, ningún detalle más a tener en cuenta. Nos vamos a temporalidad semanal. Poquito, simplemente ver la vela alcista con la que nos cierra el periodo semanal con un avance de casi un 2%, exactamente un 1,86%. Vamos al gráfico de temporalidad diaria. Detalle muy importante, el de la directriz alcista de mediano que nos viene desde el 13 de noviembre del pasado año 2013. Cuidado con esta directriz, quebrada y confirmada en el cortito plazo porque la tenemos a tiro de bala. Esta doble barrera que nos vamos a encontrar la semana que viene en los 101,62 y la directriz alcista de mediano seguramente ejerza bastante fuerza de resistencia sobre la cotización. Deben de tenerlo en cuenta y por la parte de abajo, como ya hemos comentado, vemos cómo le ha servido de apoyo este muro de contención de largo plazo en los 99,75 en la jornada del miércoles día 3 y sobre todo el jueves día 4 de julio y desde ahí impulso alcista potente para este cierre semanal con casi ese 2% de avance, un 1,86 exactamente. Por la parte de arriba seguimos teniendo los 103,30, esta congestión de mediano que va a ser la principal resistencia para la semana que viene. Vamos al gráfico de 4 horas y le colocamos ya principales niveles para la semana que viene. Por la parte de arriba, y como comentábamos, la cotización se va a encontrar con una primera resistencia en los 101,62, congestión de mediano que vendría ayudada ejerciendo fuerza de resistencia por la directriz alcista de mediano que nos viene desde el 13 de noviembre del año pasado. 101,62, resistencia primera e importante. Desde ahí vamos a probar un nivel de categoría intermedia en los 102,45 como resistencia. La principal de semana, como comentábamos anteriormente, en la zona de los 103,30. 103,30, principal resistencia de semana. Desde ahí nos vamos a una congestión de mediano plazo en los 104,53 y recorrido amplio alcista hasta otra congestión de mediano plazo en los 106,18, muy alejada de la cotización actual a unos 500 puntos. Por la parte de abajo, necesitamos que la cotización quiebre el nivel de congestión de mediano plazo de los 100,68. Atacaríamos la directriz alcista de corto que nos pasaría sobre los 100,25 dependiendo el día en el que atacara, sería un poquito más arriba o un poquito más abajo. La congestión de largo plazo en los 99,75 ejercería como principal fuerza de soporte. Desde ahí directamente a la congestión de mediano largo en los 98,58. Recorrido amplio hasta una congestión de mediano 97,30. Último soporte para la semana que viene. Niveles inmediatos por la parte de arriba 100,62, por la parte de abajo congestión de mediano, por la parte de arriba 101,62, por la parte de abajo 100,68 y no se olviden también de la directriz alcista de corto en caso de que fuera a atacarla la semana que viene. Acabamos con el dólar yen, vamos con el dólar franco suizo. Como vemos, ya muy cercano al principal muro de congestión de muy largo plazo que tenemos cercano a la cotización, 0,9680, ejerciendo ya muchísima fuerza de imán, muchísima fuerza de atracción este muro de contención en los 0,9680. Hay que tenerlo en cuenta para la semana que viene. En esta semana que hemos terminado, como vemos, la cotización nos arrancó totalmente imantada en la congestión de mediano de los 0,9465, nivel que la semana pasada había ejercido día tras día muchísima fuerza de resistencia, nivel que fue quebrado al alza el día 2 en sesión asiática, confirmado en el cortito plazo, reafirmado 2 jornadas posteriores, el miércoles en la sesión americana y desde ahí impulso alcista en la sesión asiática del jueves. Como vemos, el nivel de congestión de mediano de los 0,9552 ha sido quebrado y confirmado el jueves día 4, un apoyo perfecto y desde ahí impulso alcista amenazando ya, como comentamos, los 0,9680, esta congestión de muy largo plazo. Vistazo, como siempre, para realizar el análisis de previsión para la semana que viene desde temporalidad trimestral. La directriz bajista, bueno, ni siquiera ha sido testeada, como vemos, todavía muy alejada de la cotización.
vemos el nivel de congestión de muy largo plazo de los 0,9680, vital para la cotización de este par. Vemos cómo lleva varios trimestres intentando quebrarlo al alza y siempre es rechazada la cotización. Atentos, por si tuviéramos otro rechazo, tendríamos movimientos bajistas muy importantes para finales de este año 2013. Por el contrario, si tuviéramos ya un quiebre definido de los 0,96 al alza, 0,9680 al alza, un quiebre, por supuesto, en temporalidad trimestral, es decir, hasta el día 30 de septiembre no tendríamos esa confirmación. Para operaciones de largo y muy largo plazo, cuidadito con los 0,9680. De todas formas, lo recordaremos cada vez que hagamos un análisis de previsión sobre este par de divisas. Vamos al gráfico de temporalidad mensual. Como vemos, está esperando los 0,9680. Los inversores van a ir a probar la fuerza de esa congestión histórica. Seguramente se pase varios días merodeando y testeando ese muro de contención, esa fuerza de imán. De temporalidad mensual, poquito que destacar. Simplemente vamos a ver lo que consigue avanzar la cotización de el par desde su punto de apertura anual en los 0,9148. Tenemos unos avances ya de más de un 5%, exactamente de un 5,5% a estas horas de negociación del viernes día 5 de julio. En el periodo, en lo que llevamos de mes de julio, exactamente también avanza pues cercano al 2%, un 1,77% vemos la vela alcista que mantiene en estos primeros días de negociación del mes de julio con ese 1,77% de avances. De temporalidad mensual no destacamos nada más, vamos a un gráfico de temporalidad semanal para ver si nos ofrece informaciones adicionales la cotización del par. La información adicional más importante es que este apoyo que tuvo perfecto en el precio de apertura anual el pasado mes de junio, a mediados del mes de junio, es lo que le ha dado fuerzas a la cotización del par para iniciar este movimiento alcista de corto mediano que mantiene en estos momentos su cotización. De temporalidad semanal, también destacar la vela alcista con la que nos va a cerrar la semana con unos avances de un 1,86% a estas horas. Vamos al gráfico de temporalidad diaria. En el gráfico de temporalidad diaria, poquitos detalles a tener en cuenta. Un par de ellos importantes. El primero, el apoyo el día 13 de junio en su precio de apertura anual. Muro importante siempre, fuerza de imán que atrae o repele a las cotizaciones con fuerza. En este caso, repelió con fuerza a la cotización del dólar franco suizo al alza y se nos ha posicionado en la zona por encima de los 0,96, amenazando los 0,9680, esta congestión histórica de muy largo plazo. Determinante fue el quiebre de los 0,9392 al alza, esta triple barrera delimitada por la congestión de mediano largo de los 0,9392 y las dos directrices que había estado testeando durante el mes de mayo y de junio. La directriz bajista de mediano que nos viene desde el 24 de julio y la directriz alcista de la misma categoría que nos viene desde el día 1 de febrero, quebradas y confirmadas en el corto plazo. Esta doble barrera fue clave, quebrada al alza y, como vemos, amenazando ya esta congestión. Vamos al gráfico de 4 horas. Le colocamos en primer lugar las principales resistencias. Muro de contención, primera resistencia y principal para la semana que viene. 0,9680 con gestión de muy largo plazo. 3 resistencias, todas ellas con gestiones de mediano plazo, las vamos a encontrar en los 0,9780, la siguiente con un movimiento amplio hasta los 0,9918 y desde ahí nos vamos ya a la congestión que se nos ha formado en la paridad 1 a 1, exactamente la tenemos en los 0,9997 como última resistencia para la semana que viene. Por la parte de abajo necesitamos el quiebre del primer soporte, delimitado por la congestión de mediano de los 0,9552. Desde ahí ejercería fuerza de soporte la directriz alcista de cortito plazo que nos arranca a mediados de junio del presente año. Dependiendo del día en la cual atacara esta directriz de corto plazo, pues la tomaríamos en un nivel u en otro. Trácenla si no la tienen porque para el corto plazo será clave. El siguiente soporte lo encontramos en la congestión de mediano de los 0,9465, ni que decir la importancia de este muro de contención de mediano. Cada vez que llega la cotización, a él ejerce muchísima fuerza, bien de soporte o bien de resistencia, dependiendo de por dónde la pille.
De los 0,9465 nos encontramos con una congestión de mediano largo, 0,9392 que volvería a ejercer fuerza de soporte. Otra congestión de mediano la encontramos en los 0,9340 y desde ahí un último soporte de la misma categoría que la anterior en los 0,9253. Niveles inmediatos, sobre todo por la parte de arriba, vigilando muy de cerca los 0,9680, no solo para negociación de corto plazo, sino también de mediano, largo y muy largo plazo, tenidas en cuenta las confirmaciones en las distintas temporalidades, por supuesto. Si la cotización no consigue superar los 0,9680, el primer soporte que se va a encontrar el domingo por la noche lo tenemos en los 0,9552. Y no se olviden, repito una vez más, de la directriz alcista de cortito plazo. Continuamos con el análisis. En esta ocasión vamos con la cotización del par libra-dólar. Movimiento bajista también muy potente el que nos ha dejado la cotización del par esta semana que hemos terminado. Como vemos, arrancó la semana imantado por el nivel que le había dado la vida, el nivel que había ejercido fuerza de soporte en el 1,52 desde el pasado día 27 de junio. Había aguantado perfectamente a la cotización, pero vemos como el día 2 de julio en la sesión europea ya tuvo por primera vez ese quiebre. Tuvimos un repunte el día 3 de julio, miércoles, con unos buenos datos de PMI en el Reino Unido, llevaron a la cotización a esta congestión de mediano en el 1,5276, siempre recordada por los inversores, y desde ahí movimiento bajista importante con la decisión de tipos el jueves, decisión de tipos de interés por parte del Banco Central inglés el jueves en la sesión europea, movimiento bajista muy importante, acentuado en la sesión americana del viernes día 4. Tan solo la congestión de mediano del 1,4854 de momento ha sido capaz de sujetar a la cotización del par. Debemos de tener en cuenta que también la zona psicológica del 1,50 fue testeada el viernes del día 5 en sesión asiática y en apertura europea, y fue clave cuando se desprendió ya de este muro de contención que era la principal fuerza de resistencia de esta semana que estamos terminando. Se nos ha desprendido ya por debajo del mismo, llegando incluso al 1,4853 y medio, 1,4854. Esta directriz de corto plazo será vital también la semana que viene en caso de que inicie movimientos de recuperación al alza. Iniciamos los recorridos desde temporalidad mensual. Vamos a ver la situación de la cotización del par libra-dólar. Sigue vigente el quiebre de la directriz alcista de largo plazo que fue quebrada el mes de febrero del presente año. Nos habría ido a realizar una confirmación, aunque los inversores ni siquiera han llegado a tocarla con esa confirmación, y desde ahí vemos el mes de junio como nos ha cerrado con un doji, una formación de doji con implicaciones tremendamente bajistas, y de ahí que se nos esté confirmando ese movimiento. El rechazo del 1,5008 de esta doble barrera, el 1,5008 y el 1,6004, esta franja de 100 puntos ha sido determinante mes tras mes, ejerciendo muchísima fuerza de resistencia sobre la cotización del par. No son ni más ni menos que el precio de apertura anual del año 2012 y el precio de apertura anual del año 2011. Una doble barrera con aperturas anuales siempre recordadas por los inversores, siempre ejerciendo muchísima fuerza de soporte o de resistencia, en este caso de resistencia, que ha catapultado a la cotización del par libra-dólar a esta zona del 1,49, la que cotiza en estos momentos. De temporalidad mensual vamos a destacar el retroceso que mantiene la cotización desde su punto de apertura anual, que el par lo tiene en el 1,6248. Tenemos un retroceso de un 8,26%. En estos momentos de negociación. Y en lo que llevamos de mes de junio, desde el precio de apertura del mes de junio, tiene un retroceso también en estos primeros 5 días de negociación del entorno del 2%, un 1,99% exactamente en estos momentos. De gráfico de temporalidad mensual no destacamos nada más. Nos vamos al gráfico de temporalidad semanal. Y del gráfico de temporalidad semanal, poquito. Simplemente ver cómo nos va a cerrar por debajo del 1,5005. Cuidado porque, como apreciamos en la imagen, este nivel, este muro de contención ya fue testeado en el mes de mayo.
y a mediados del mes de mayo y a finales del mismo mes, soportando perfectamente a la cotización. Desde ahí hemos tenido un rebote, pero vemos como esta semana ya nos vuelve a cerrar por debajo. Tuvimos un cierre también por debajo de este nivel en el mes de marzo. Cuidadito porque ya es la segunda vez y podría tener implicaciones bajistas más importantes. De temporalidad semanal vamos a ver lo que retrocede la cotización en el periodo. Retrocede en el entorno de un 2%, exactamente un 1,92% desde su precio de apertura el domingo día 30 de junio por la noche. En definitiva, retrocesos importantes para el par libra-dólar en esta primera semana de negociación del mes de julio. Vamos al gráfico de temporalidad diaria por si pudiéramos apreciar alguna información importante. Bueno, lo más importante con lo que debemos de quedarnos es con el quiebre de la directriz alcista de mediano que nos viene desde el 12 de marzo, quiebre que tuvo lugar el pasado día 12 de mayo y la confirmación que ha ido a realizar en el mes de junio. Este quiebre posterior el día 18 de junio le ha dado movimiento alcista, movimiento bajista muy potente a la cotización. Vemos la parada en el 1,52 día tras día golpeando a este muro de contención y cómo fue quebrado el día 2 de julio y confirmado perfectamente el día 4, de ahí el recorrido bajista del día 5 de julio. En definitiva, también niveles muy técnicos, movimientos muy técnicos sobre niveles de congestión, respetándolo siempre la cotización del libra dólar. Vamos al gráfico de 4 horas y le colocamos soportes y resistencias para la semana que viene. Llamar la atención sobre la directriz bajista de corto plazo que se nos genera desde el día 17 de junio del presente año. Cuidado en caso de que la cotización se meta en movimientos alcistas importantes la semana que viene. Por la parte de arriba, la primera resistencia que se va a encontrar la cotización del par 1,4948 y medio, 1,4949. Congestión de mediano plazo. La principal resistencia de semana viene delimitada por el 1,5005. Congestión de mediano, nivel psicológico por excelencia del par libra-dólar. Del 1,5005 nos llegamos al 1,5103. Congestión de mediano también siempre respetada. Esta doble barrera en el 1,52 ejercería fuerza de resistencia. Directriz bajista de corto y congestión de mediano en el 1,52. Importante, siempre recordada por los inversores este muro de contención. Siguiente resistencia 1,5276, congestión de mediano plazo y última resistencia para la semana que viene. Por la parte de abajo tenemos actuando como primera fuerza de soporte una congestión de mediano plazo, 1,4853. Desde ahí nos vamos a otra de la misma categoría, 1,4788. La siguiente fuerza de soporte de la misma categoría que las anteriores la topamos en el 1,4676 y desde ahí recorrido amplio hasta el 1,4565, última pieza a batir la semana que viene a unos 350 puntos de la cotización actual. El domingo por la noche, cuando abra el mercado, mientras no recupere el 1,4949, no vamos a ver movimientos alcistas la semana que viene en la cotización del par libra-dólar. Por la parte de abajo, vigilando de cerca el 1,4852, 1,4853, porque va a ser pieza vital el domingo por la noche cuando abra el mercado. Continuamos con el dólar australiano y el dólar americano. Sigue su movimiento bajista potente. Luego veremos los retrocesos ya desde el día 1 de enero, muy importantes en la cotización de este par. Llamar la atención sobre la directriz bajista de corto que nos viene desde el día 17 de junio, directriz bajista que sigue vigente. Como apreciamos en la imagen, está cotizando hoy viernes por encima de los 0,90. En el periodo semanal, la verdad es que nos ha ofrecido movimientos muy erráticos, enrangados en el intradía y como vemos nos va a cerrar muy cercano a los mínimos intrasemanales y a los mínimos intramensuales que el par realizó en los 0,9040, amenazando estos mínimos que a su vez son los mínimos anuales. Cuidadito con esta zona de los 0,9040 porque será clave el domingo por la noche cuando abra el mercado. Vamos al gráfico de temporalidad mensual para ver los detalles que nos deja en estas temporalidades mayores la cotización del AUS USD.
Llamamos la atención sobre la directriz alcista de largo que nos viene desde febrero del año 2009, su quiebre, su confirmación de pullback perfecta ayudada por el precio de apertura anual en el 10391 y este rechazo muy nutritivo en cuanto a puntos hasta la zona de los 0,9050 en que cotiza en estos momentos. Desde su punto de apertura anual, la cotización desde el 103 91 la cotización retrocede un abultado 12,5%, 12,57% desde el día 1 de enero. Retroceso, como vemos, muy abultado. En lo que llevamos de mes de julio tenemos un retroceso mínimo en la cotización de casi un 1%, exactamente un 0,94%. Vemos la vela pequeñita que nos marca el mes de julio. Por la parte de arriba, para el largo plazo debemos de tener en cuenta los 0,9325. Es pieza clave a batir. Mientras no vuelva por encima de los 0,9325 no vamos a ver movimientos alcistas en el largo plazo para este par. Por la parte de abajo le está esperando una congestión de muy largo plazo en la zona de los 0,89. Esta congestión de muy largo plazo la veremos a continuación en temporalidades inferiores, que esta congestión se nos genera en temporalidad trimestral y después nos va a servir como barrera importante de soporte para la semana que viene. Vamos al gráfico de temporalidad semanal para ver los detalles en esta temporalidad. Bueno, simplemente ver cómo las congestiones y los muros de contención son quebrados y siempre confirmados. Movimientos muy técnicos, siempre los del AUD-USD y como comentábamos anteriormente, el quiebre de los 0,9325, el quiebre y la confirmación ya en un periodo semanal como la tenemos confirmada. Mientras no vuelva por encima de este nivel, repito, no vamos a ver movimientos alcistas importantes. Y por la parte de abajo le está esperando este muro de contención de muy largo plazo en los 0,8890, que va a ser pieza clave la semana que viene en caso de que siga con estos movimientos bajistas. De temporalidad semanal, simplemente los retrocesos con los que va a cerrar el periodo, la cotización de este par, un retroceso de un 0,71% desde el día 30 de junio, domingo pasado por la noche cuando abrió el mercado. Le echamos un vistazo en temporalidad diaria por si pudiera proporcionarnos alguna información adicional. Bueno, poquito más a destacar de la cotización de este par, simplemente volver a llamar la atención sobre los 0,9325, lo importante que es este rechazo que tuvo el día 26 de junio y el día 27 fue clave y determinante para seguir la evolución de la cotización de este par. Incluso le podemos trazar una directriz bajista de mediano plazo potente que nos rige la cotización. Esta directriz la podemos trazar que nos arranca, como vemos, desde el pasado día 1 de mayo. Cuidadito también con ella en caso de que la cotización se meta en movimientos alcistas importantes. Bueno, vamos a gráfico de 4 horas y le colocamos principales soportes y resistencias ya a la cotización de este par. Por la parte de arriba, la primera resistencia que se va a encontrar es un nivel intermedio en los 0,9139, 0,9140, que además concluye con la directriz bajista de corto plazo. Cuidado con esta doble barrera porque el domingo por la noche, cuando abra el mercado, va a ser clave. 0,9140. En caso de quebrar al alza los 0,9140, nos llegamos a la congestión de largo 0,9325. Ya hemos repetido en muchas ocasiones la importancia de este muro de contención. Cuidadito con él. 0,9325 principal resistencia para la semana que viene. Desde ahí nos vamos a probar una congestión de mediano largo en los 0,9433. Última resistencia para la semana que viene. Por la parte de abajo, como primera resistencia tenemos una congestión de mediano 0,8980. Desde ahí directamente al principal soporte 0,8890. Y dos soportes de categoría intermedia le colocamos en los 0,8724 y 0,8589 como último soporte para la semana que viene. El domingo por la noche cuando abra el mercado, nivel inmediato a vigilar por la parte de arriba 0,9140, ayudado, nivel intermedio ayudado por la directriz bajista de corto y por la parte de abajo como primer soporte con gestión de mediano 0,8980. Continuamos con el par euro-yen. Movimientos muy enrangados, como podemos apreciar,
los que nos ha ofrecido la cotización del euro-yen. Por la parte de arriba, ejerciendo fuerza de resistencia, la directriz alcista de mediano, que veremos con más detalle después en temporalidad diaria. Vemos este rechazo que tuvo en la sesión americana del martes día 2 de julio. Eficaz, efectiva siempre estas directrices de mediano plazo. Y después la cotización ha bailado siempre al ritmo que le ha tocado los 129,48. Esta congestión de mediano que ha ejercido siempre fuerza de imán sobre la cotización. Ha circulado un poquito por debajo, un poquito por encima, pero siempre teniendo como eje central de operaciones los 129,48. Quienes siguen los análisis diarios de Forex índices de la operativa intradía lo saben perfectamente. Este nivel nos ha servido de utilidad durante toda la semana para sacarle el rendimiento a la cotización del euro-yen. Vamos a gráficos mayores, vamos al gráfico de temporalidad trimestral, como siempre. Nos sirve el quiebre de esta directriz alcista de muy largo plazo que nos arranca en el año 2000. Siempre tenida en cuenta por los inversores, siempre recordada. De momento se nos ha posicionado por encima de la misma y debemos de tenerla muy en cuenta. Este trimestre, el segundo trimestre del presente año, ha cerrado por encima y un apoyo ya lo ha encontrado, como veremos a continuación. De temporalidad trimestral no destacamos nada más. De temporalidad mensual, esos apoyos que comentábamos anteriormente sobre la directriz de muy largo plazo, directriz siempre respetada por la cotización del par. Históricamente muy potente, mes tras mes, respetada. Este apoyo perfecto que ha tenido en el mes de junio, ya comentábamos la semana pasada que podría ser clave. De momento lo está siendo este apoyo en la doble barrera de los 126,96 y la directriz alcista de muy largo plazo le están dando la vida en el largo y muy largo plazo de momento a la cotización del par. Mientras no vuelva la cotización por debajo de esta doble barrera, no vamos a ver movimientos bajistas importantes para el euro-yen en este año 2013. Ténganlo en cuenta porque, repito, es clave. Desde su punto de partida anual, que la cotización del par lo tiene en los 114,54, la cotización consigue unos avances intraanuales de un 13,43%. Avances muy importantes para medio año de cotización, casi 13,5%. En lo que llevamos del mes de junio, movimientos muy erráticos, muy dubitativos, y eso se refleja perfectamente en el doji pirinola que tenemos de formación. De temporalidad mensual, nada más, simplemente destacar que por la parte de arriba los 133,55 estarán esperando a la cotización del euro-yen la semana que viene en caso de que llegue a este muro de contención. Vemos que ha sido de momento el muro infranqueable en este año 2013 por la cotización del par. Vamos al gráfico de temporalidad semanal. En temporalidad semanal, destacar estos apoyos perfectos que semana tras semana ha tenido la cotización sobre la directriz alcista de muy largo plazo, siempre tenida en cuenta por los inversores y siempre ejerciendo mucha fuerza. En este caso, ha ejercido fuerza de soporte ayudada la semana pasada por el apoyo que ha tenido en los 126,96. Desde ahí, movimiento alcista, la semana nos va a cerrar con un ligero avance de un 0,44%. Vemos el pequeño cuerpo que tiene la vela esta semana con un avance pues de casi un 0,50%, un 0,44 exactamente. Vamos al gráfico de temporalidad diaria para ver el detalle más importante, el quiebre de la directriz bajista de mediano que nos viene desde el 13 de noviembre del pasado año 2012. El quiebre y vemos cómo después está realizando ya un par de confirmaciones. Vemos cómo está dando golpes sobre esta directriz. Ha sido clave, como ya comentábamos anteriormente, en temporalidad de 4 horas, sujetando perfectamente, no dejó pasar ni un puntito siquiera esta directriz alcista de mediano el pasado día 2 de julio. El martes de la presente semana y desde ahí rechazo a la baja a la zona de los 129,48. Por la parte de arriba va a ser clave este cruce la semana que viene en los 131,82 junto con la directriz alcista de mediano. Este cruce, repito, será determinante en caso de que inicie movimientos alcistas. Y por la parte de abajo los 129,48 serán pieza clave a batir el domingo por la noche cuando abra el mercado. Por lo demás, pues nada más ver en temporalidad diaria como los respetos en los muros de contención históricas son muy fieles siempre por la cotización del euro-yen. Vamos al gráfico de temporalidad de 4 horas y colocamos principales soportes y resistencias para la semana que viene.
Si la cotización consigue encontrar apoyo en los 129,48 el domingo por la noche, cuando abra el mercado, nos vamos directamente a esta doble barrera que hemos detallado anteriormente en temporalidad diaria. 131,82 con gestión de mediano que confluye con la directriz alcista de mediano que está ejerciendo mucha fuerza de resistencia en las últimas jornadas. Esta barrera 131,82 será resistencia importante, como vemos a casi 200 puntos de la cotización actual. Por la parte de arriba tenemos esperando a la cotización los 133,55. Comprimimos el gráfico para ver cómo el pasado día 22 de mayo fue el muro infranqueable. Máximos del presente año, cuidadito, 133,55 es la principal resistencia para la semana que viene. Y quebrado los 133,55 nos llegaríamos incluso a una congestión de mediano largo en los 135,35. Por la parte de abajo necesitamos el quiebre de los 129,48 a la baja. Si lo consigue, probaríamos la directriz alcista de corto, directriz alcista que se nos genera desde el pasado día 13 de junio. Trácenla en sus gráficos porque ya ha sido probada y testeada y seguramente la semana que viene será clave en caso de ser quebrada a la baja en la zona de los 128 aproximadamente, dependiendo del día en el cual atacara dicha directriz. Si la quiebra, nos vamos directamente al principal soporte de la semana que viene, 126,96 con gestión de largo plazo. Y desde ahí, la directriz alcista de muy largo plazo intentaría salvarle la vida a la cotización del euro-yen en caso de que se introduzca en movimientos bajistas definidos. Un último soporte le colocamos en la congestión de mediano de los 125,30. Si nos fijamos, 125,30, nivel que le sirvió de salvavidas el pasado día 13 y 14 de junio del presente año. El domingo por la noche, cuando abra el mercado, el nivel inmediato a vigilar son los 129,48. Depende de lo que haga la cotización. Sobre este nivel, en los primeros compases de negociación del domingo por la noche, nos orientará de por dónde puede circular la cotización del euro-yen la semana que viene. Bueno, pues terminamos el análisis de previsión, como siempre, con la intención de que sea de utilidad esta lectura del mercado y esta colocación de niveles históricos. Muchas gracias. Cada día son más las personas que nos siguen. Gracias a los seguidores habituales y a las nuevas personas que se unan, pues también darles las gracias. Ya saben que pueden ponerse en contacto con nosotros a través de nuestros teléfonos fijos, móviles, a través de Skype, a través de nuestro correo electrónico, foresindices@hotmail.es o a través de nuestro formulario de contacto de nuestra página. Nada más, muchísimas gracias y también saben que todos los días a primera hora en preapertura europea realizamos el análisis de previsión para la operativa intradía. Nada más, muchas gracias y el lunes a primera hora estaremos con todos ustedes. Muchas gracias y hasta el lunes.